En enero del año 2005, un estudio del Grupo Barna, que es una organización cristiana que se encarga de publicar estadísticas sobre muchos tópicos relacionados a la iglesia y al pueblo de Dios y otros más. Específicamente en el año 2005, un estudio publicado por el Grupo Barna pidió a los pastores principales de unas 614 iglesias protestantes que clasificaran sus 3 prioridades ministeriales para ese año. O sea, ellos preguntaron, queremos, pastores, que ustedes clasifiquen cuáles serán sus principales, las 3 principales prioridades ministeriales para este 2005. La pregunta no era cuáles son las 3 prioridades que los pastores persiguen personalmente, no. La pregunta era cuáles buscaban inculcar en sus iglesias ese año. Esa era la pregunta. Bueno, las respuestas fueron muy variadas. Un 47% de los pastores incluyó el discipulado entre sus 3 prioridades principales. El discipulado, 47%. El 46% de los pastores encuestados mencionó la evangelización como una prioridad principal y el 35% mencionó la predicación como una prioridad. Ahora, de los 614 pastores principales encuestados, solamente el 3% mencionó la oración como una prioridad ministerial. El 3% solamente. En promedio, ninguna prioridad ministerial se clasificó por debajo de la oración. Ninguna. Sin embargo, mis amados hermanos, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, me doy cuenta que hubo algo radicalmente distinto. Si bien Jesús enseñó a sus discípulos a discipular, a evangelizar y a predicar, si bien eso es cierto, solo en una ocasión, en una sola, los discípulos le pidieron a Cristo que les enseñara algo. Dice Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En esa única ocasión. Juan reconoció la prioridad de la oración. Jesús reconoció la prioridad de la oración. Sus discípulos vieron en su maestro tal prioridad a la oración que le pidieron entonces que les enseñara a priorizarla. Y yo creo, hermanos, que pretender ser un cristiano saludable sin oración es como pretender vivir sin respiración. Tengo esa convicción. La oración es a la vida cristiana lo que es la respiración a la vida física. Así como el oxígeno es indispensable para la supervivencia física, yo creo que la oración es crucial para nutrir y sostener nuestra comunión con Dios. Sin oración, la conexión con Dios se debilita y la fe se vuelve débil y superficial. Por eso hoy quiero detenerme a considerar dentro de nuestra serie las disciplinas espirituales. Quiero detenerme con ustedes para ver una disciplina importante dentro de esta serie de la devoción personal y nos referimos indiscutiblemente a este mismo asunto, la oración. Pero la oración a nivel privado. Vamos a leer el pasaje clásico por excelencia en el que Jesús trató sobre la oración privada. Así es que vamos a leer en Mateo capítulo 6, los versículos 5 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, donde Jesús dice lo siguiente: Y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo primero que quiero hacer notar al acercarnos a este pasaje es que el Señor abre su enseñanza haciendo una presuposición. ¿Cuál presuposición? Bueno, Jesús presupone que los cristianos oran. Eso es parte integral de la vida cristiana. Noten el versículo 5. Y cuando ores, versículo 6, mas tú cuando ores, versículo 7, y orando. Noten que aquí no hay un mandato expreso a orar, no. El Señor más bien presupone que todo cristiano ora, pero no presupone que todo el que ora es cristiano. Y eso es importante. Hermanos, esta diferencia, aunque parece muy sutil, no se trata de un juego de palabras que estoy usando. No. El Señor presupone que todo cristiano ora, pero no presupone que todo aquel que ora es cristiano. Muchas personas ejecutan hoy sus deberes religiosos y en cierto modo se puede decir que oran, pero si examinamos más profundamente lo que están haciendo y lo comparamos con lo que la Biblia enseña, nos daremos cuenta de que en realidad no oran. Ustedes recuerdan que mientras Pablo fue un fariseo, un religioso radical, seguramente oró en incontables ocasiones Pablo, Saulo de Tarso. Claro que sí, seguramente. Pero no fue sino hasta después de su conversión, cuando Cristo mismo dice de él en Hechos capítulo 9, he aquí él ora. He aquí él ora. O sea, esta fue la primera vez que Saulo de Tarso profería una verdadera oración. Debemos detenernos, hermanos, a considerar la naturaleza de este deber piadoso. Recuerden que nuestro tema en esta serie tiene que ver con la devoción personal. Y estamos hablando dentro de las disciplinas espirituales. Hemos visto varios ya: la meditación, la memorización, el estudio de las Escrituras. Ahora estamos en este deber piadoso que es la oración. Pero hablamos de la oración privada. Se habla mucho de la oración. A menudo escuchamos de que en tal o cual lugar se reúne un círculo de oración. ¿Lo han oído eso ustedes? O escuchamos a alguien aconsejar a otro que está pasando por algún tipo de aflicción y le dice a esta persona: ora, porque la oración tiene mucho poder. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué se supone que es realmente la oración? Bueno, para muchos la oración es algo así como una lista de compras. Una lista de compras. Las hermanas saben de eso. Cuando van al supermercado hacen una lista de compras. Hay algunas que no, que lo tienen de memoria, pero hacen una lista de compras. Bueno, hay personas para quienes la oración no es más que eso, una lista de supermercado. Me voy a presentar delante de un ser todopoderoso que puede suplir todos mis caprichos, todas mis necesidades, y le voy a exponer una por una todas las cosas que necesito, y de ese modo lo voy a obligar a concedérmelas. Lo voy a persuadir para que me dé lo que yo quiero. Hermanos, es a eso que la Biblia llama orar. Venir con una lista de necesidades delante de Dios y persuadirlo de cierta manera por medio de la oración a que Él las incluya en sus planes. Hermanos, ¿qué es orar?
Bueno, yo voy a valerme de un antiguo documento utilizado tradicionalmente por las iglesias de confesión bautista. Estoy hablando, refiriéndome al Catecismo Mayor de Westminster, un documento que habla de realmente las cosas bíblicas y fundamentales que una iglesia apegada a las Escrituras debe creer. Yo creo que esta definición que encontré aquí es muy amplia, bastante comprensiva y apegada a la enseñanza de la Biblia tocante a la oración. Allí se nos dice lo siguiente: ¿qué es la oración?, pregunta el catecismo y responde: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. ¿Qué es la oración? Dice el catecismo: es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad en el nombre de Cristo, es decir, por los méritos de Él, por la mediación de Él y por la ayuda de su Espíritu, porque recuerden, hermanos, que muchas veces no sabemos cómo orar, como dice Pablo en Romanos 8, y el Espíritu tiene que auxiliarnos e interceder por nosotros. Sigue diciendo: confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Quiero que noten, hermanos, quiero que noten muy bien cómo los autores de este documento enfatizan el elemento de la adoración en la oración. La adoración en la oración. Cuando un cristiano ora, dicen ellos aquí, está ofreciendo sus deseos a Dios, como quien trae una ofrenda al altar. O sea que el asunto no es hacer saber a Dios cuáles son las cosas que yo necesito, porque dice la Escritura claramente que Dios sabe, Dios conoce mis necesidades aún antes de que yo se la pida. ¿Cierto? Pero tampoco debemos ver la oración como un mecanismo para ablandar el corazón de Dios o para forzarlo a cambiar sus planes. Hermanos, nuestro Dios es inmutable. Y no solamente eso, nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. Nuestras oraciones no lo van a hacer cambiar de parecer. No. Hermanos, nuestras oraciones no hacen que Dios cambie de parecer, ni tampoco lo inclinará a nuestro favor más de lo que Él ya está inclinado a favorecernos. Es más, yo le voy a decir algo que parece hasta paradójico. ¿Saben algo, hermanos? Dios está más dispuesto a bendecirnos que lo que nosotros estamos dispuestos a recibir sus bendiciones. Es así. No, nosotros no tenemos que ablandar el corazón de Dios, ni tenemos que cambiar sus planes, porque sus planes para con nosotros son para nuestro bien todo el tiempo. Es más, si Dios cambiara sus planes para con nosotros, eso sería terrible, hermanos. Eso sería una maldición. Entonces, la oración es más bien un reconocimiento de nuestra necesidad y de la suficiencia de Dios. Así que al orar, nosotros proclamamos que Dios es grande y que nosotros confiamos en que Él es el dador de todo bien. Y saben que Dios se deleita, hermanos. Dios se deleita, Dios se goza. Eso sube a Él como olor fragante cuando su pueblo ora con esa conciencia. Me gusta algo que dijo Benjamin Palmer, ministro del siglo XIX. Él resume todo esto diciendo, y escuchen esto porque yo creo que a esto no le falta casi nada. Él dice, Benjamin Palmer, que la oración son tres cosas. Por un lado, la apelación de una criatura dependiente. Por otro, el gemido de un pecador culpable. Y en tercer lugar, la adoración articulada de un alma inteligente. Y me gusta lo que él dice ahí,
¿Qué es la oración? La apelación de una criatura que sabe que depende de Dios y él apela a Dios. Por otro lado, el gemido de un pecador culpable. Y por el otro lado, la adoración articulada de un alma inteligente. Eso es orar. El hombre, la mujer que han sido despertados a la grandeza de Dios y que han sido despertados a su propia debilidad y a su propio pecado, no puede hacer otra cosa que orar. Eso es. Entonces el Señor presupone que todo pecador que ha sido traído a la vida por el poder regenerador del Espíritu Santo, ora. No puede hacer otra cosa que orar. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:15, noten, y lo vamos a poner ahí en pantalla, Romanos 8:15, dice Pablo que nosotros los cristianos no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense que el cristiano en una forma natural, el que ha nacido de nuevo, como el niño que al nacer después dice papá o papi, así mismo, hermanos. Si hemos recibido ese espíritu de adopción, no podemos hacer otra cosa que orar. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice, véanlo, en Lucas capítulo 18, versículo 7, Lucas 18, 7, y lo proyectamos ahí en pantalla. Jesús dice ahí que una de las características de sus escogidos es que claman a Dios día y noche. Esa es una marca de los escogidos de Dios. Ellos claman a Dios día y noche. Hermanos, la oración es para el cristiano como la respiración a los seres vivos. No podemos vivir sin orar. No podemos vivir sin orar. Ahora bien, volviendo a nuestro texto de Mateo 6, vamos a ver ¿qué nos dice el Señor acerca de la oración privada, que es el tema que más nos compete? Notemos que el Señor inicia su enseñanza primero enfocando el aspecto negativo para luego entonces pasar al aspecto positivo. Él dice, cuando ores, no lo hagas de esta manera, debes hacerlo de esta otra manera. O sea, hay una forma incorrecta de orar que los cristianos deben evitar a toda costa. Ojo, los hipócritas y los paganos oran, dice Cristo, y nosotros no debemos orar como ellos oran. ¿Ok? Vamos a detenernos entonces a considerar este pasaje siguiendo el mismo esquema utilizado por nuestro Señor Jesucristo. Versículos 5 y 6. El aspecto negativo de su enseñanza. ¿Qué dice Cristo allí? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. No olviden, hermanos, que el Señor está hablando aquí de la oración privada del creyente, ¿ok? De esos momentos específicos en que nos disponemos a venir delante de Dios, a derramar nuestras almas delante de Él en adoración, en confesión de pecado, en acción de gracias, etcétera, etcétera. La Biblia dice que el creyente debe vivir continuamente en un espíritu o actitud suplicante delante de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, ustedes se saben ese versículo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y no está hablando allí del momento en que yo me aparto a hacer mi devocional. Lo que está diciendo es que debemos mantenernos todo el día en esa actitud suplicante delante de Dios. Mientras manejas tu carro, mientras caminas por la calle, mientras haces tus quehaceres en la casa, orad sin cesar. Pero no es de ese tipo de oración que el Señor nos habla primariamente en ese pasaje del Sermón del Monte de Mateo 6. No es de ese tipo de oración. Tampoco se está refiriendo Cristo
a ese tipo de oración que lanzamos como un dardo al cielo de repente, en un momento dado, pidiendo auxilio. No, a eso no se refiere. El caso de Nehemías, por ejemplo, cuando se presentó delante del rey en su tristeza y el rey le dijo: ¿qué tú quieres, Nehemías, que yo haga por ti? Y Nehemías dijo: entonces oré a Dios y dije al rey. Fíjense, Nehemías no podía decirle al rey: dame un momento para ir a mi cuarto a orar. No, él lanzó un dardo de auxilio al cielo, ahí rápido. Y una llamada, ¿verdad?, de asistencia, digamos. Y dijo: Señor, ayúdame, inclina el corazón de este hombre, dame sabiduría. Y habló al rey. Eso es. Usualmente no tenemos oportunidades durante el día para apartarnos del modo que habla Cristo aquí. Sin embargo, debemos orar sin cesar. Debemos clamar en ocasiones por el auxilio de Dios en medio de situaciones aflictivas que se nos presentan de muchas maneras. Es obvio entonces que el Señor no se refiere a ninguna de esas cosas. Repito, Cristo se refiere en nuestro pasaje a un tipo específico de oración. Él está hablando de la oración privada del creyente. Está hablando de esos momentos en que tú y yo nos apartamos individualmente de todo, nos apartamos para dedicarnos exclusivamente a nuestras devociones personales. Cuando hagas esto, dice Cristo, no lo hagas como los hipócritas. Ven, ahí está hablando de la oración privada. Mas tú cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. O para ser más específicos, Cristo está diciendo, no lo hagan como lo hacen los fariseos. Ahora, ¿qué hacían estos fariseos? Dice Cristo, ellos aman el orar en pie. No el orar. Si fuera eso, qué piadosos serían. Ellos no aman el orar. Ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Estos hombres se dirigían al templo a orar, pero querían dar la impresión de que eran tan devotos que no podían esperar llegar hasta el edificio. Vamos al templo a orar, pero yo soy tan devoto y siento una carga tan grande en mi corazón que no puedo llegar al templo. Y entonces comenzaban a orar en las esquinas de las calles, lógicamente donde más personas se congregaban y donde su espectáculo de piedad tendría más espectadores. O se ponían en pie en las sinagogas y comenzaban a orar delante de todo el mundo. Miren, hermanos, aclaro, no hay nada de malo en orar en pie. No hay nada de malo en orar mientras caminamos por las calles. Siempre y cuando sea algo privado entre nosotros y Dios. Algo de lo cual nadie tiene que enterarse, solo Dios. Como tampoco hay nada de malo en orar en público cuando la iglesia, por ejemplo, se reúne en un culto de oración, que eso todos lo hemos hecho. Pero recuerden que el Señor está hablando aquí de nuestras devociones privadas. Ese es el punto más importante aquí. Estos fariseos ejecutaban sus devociones privadas delante de los demás. Se paraban de repente en una esquina, levantaban sus manos y sus ojos al cielo y allí comenzaban a orar delante de todo el mundo. O se ponían en pie en la sinagoga y allí ejecutaban sus deberes privados. Ahora, yo me imagino, hermanos, no sé si ustedes se imaginarán, que cualquiera que estuviese allí presente viendo este espectáculo de piedad, pensaría, oye, se necesita mucho coraje para hacer algo así. Incluso tal vez algunos creyentes sinceros habrán pensado en los tiempos del Señor, pero ¿será que yo no tengo suficiente coraje para hacer eso? El problema de los fariseos era un gran deseo de llamar la atención sobre sí mismos.
Su motivación era ser vistos por los hombres, ganar una reputación de piedad, llamar la atención de todo el mundo. Ese era su problema. Hermanos, ¿qué yo les decía hace un rato que es la oración? Es la expresión de un alma que ha sido iluminada para contemplar la grandeza de Dios por un lado y nuestra debilidad y miseria por el otro. Nada puede ser más incongruente entonces que la oración que surge de un corazón autosuficiente y lleno de soberbia. Pero es tan engañoso el pecado, es tan penetrante en sus efectos el pecado, que puede llevar a prostituir el propósito de la oración, si es necesario, con tal de lograr su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del pecado? La autoadoración o la autoadulación. Estos hombres acudían al lugar en que Dios debía ser adorado y allí se adoraban a sí mismos. Vean lo que dice Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, y probablemente delante del santuario estaba este hombre. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano traidor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, fíjense, el fariseo estaba cerca, el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Y como dice el texto griego, el pecador. En otras palabras, de todas las criaturas que tú has hecho, Señor, yo soy lo peor. Sigue diciendo Jesús: os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pregunta: ¿cuál era el problema de estos fariseos? Dice el texto: confiaban en sí mismos como justos, eran autosuficientes y cuando oraban no se dirigían a Dios, oraban consigo mismos y se agradaban a sí mismos. Esa es la oración del hipócrita. No es más que un espectáculo que busca el aplauso y la aprobación de los hombres y en última instancia, ¿saben qué? Lo que buscan es el aplauso de su propio corazón. Estos 2 hombres, el fariseo y el publicano, subieron al templo a orar a la misma hora. Estaban en el mismo lugar, haciendo la misma actividad, pero había una diferencia enorme entre una oración y otra. La oración del publicano emanaba de un corazón necesitado que reconocía la grandeza de Dios y su propia indignidad. Este hombre no se atrevía, dice la Biblia aquí, ni siquiera a alzar sus ojos al cielo, porque sabía que estaba delante de un Dios santo y que él era un miserable pecador. Pero el fariseo no conocía ese tipo de sentimiento. No, él se sentía a gusto consigo mismo y cuando oraba, su orgullo se inflaba, aún más al ver cuán profunda era su fidelidad. Hermanos míos, ese tipo de oración apesta en la presencia de Dios. Noten lo que dice Cristo una vez más en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen
su recompensa. Eso es lo que deseaban. Eso fue lo que obtuvieron, pero no obtuvieron nada más. Ya tienen su recompensa, dice Jesús. Ejecutaron su espectáculo de piedad, recibieron el aplauso de los hombres, pero de Dios no recibirán absolutamente nada. Pero hermanos, atención a esto que voy a decir. Que nadie comience ahora a caerle a palos a los fariseos. Cristo nos advierte en este mismo texto que un verdadero creyente puede caer en esa misma trampa. Escúchame bien. No olvides que es a sus discípulos que el Señor está hablando aquí. Y un verdadero discípulo puede orar como oran los hipócritas, buscar la manera de que otros se enteren de que en tal o cual momento pasamos horas en la presencia de Dios, orando y leyendo su palabra. Hermanos, debemos examinar nuestras motivaciones y esto nos lleva ahora al aspecto positivo de la enseñanza de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces para no caer en el error de estos fariseos? Versículo 6, dice Jesús: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense que hay un énfasis muy marcado aquí en la privacidad de este deber piadoso. Noten, hermanos, en este breve versículo, 4 expresiones que usa el Señor y que apuntan a la idea de privacidad. Dice el Señor, primero, entra en tu aposento. Segundo, cierra la puerta. Tercero, tu Padre está en lo secreto. Y cuarto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu aposento. Y esa palabra que usa el Señor aquí señala simplemente que el lugar debe ser privado. O sea, Cristo está diciendo, en pocas palabras, busca el sitio más apartado que puedas encontrar dentro de tus posibilidades y allí dedícate a orar. Ahora, el Señor no está ordenando a sus discípulos que construyan una habitación de oración en sus casas. Eso no es lo que está diciendo. Su énfasis, y esto es muy importante, mis hermanos, no recae su énfasis tanto en el lugar, sino más bien en la actitud de nuestra mente y en la actitud de nuestro corazón cuando oramos. Tal vez las casas de muchos que estaban presentes cuando Cristo dijo esto eran casas de una sola habitación. Así que era una familia numerosa. Probablemente, si era una familia numerosa, probablemente no podía llevarse a cabo literalmente lo que Cristo estaba diciendo aquí. El asunto no es buscar una habitación literal con una puerta literal, hermanos. El asunto es mantener una actitud correcta al orar, lo cual nos llevará a buscar privacidad y no publicidad. Ese es el punto. Repito, el asunto aquí es mantener una actitud correcta al orar, lo cual nos llevará a buscar privacidad y no publicidad. Tal vez tus niños se levanten a las 6:30 o 7 de la mañana y tú te levantas a las 5 y el comedor de la sala de tu casa es tu sitio privado en ese momento. Ora allí. Ora allí. Aunque no haya una puerta o una habitación, no hay problema. Es el principio, es el espíritu, es la actitud, hermanos, la actitud. Si lo que buscamos es publicidad, bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los otros se enteren de alguna manera de lo que estamos haciendo. Ahora, si lo que buscamos es tener comunión con Dios, vamos a procurar por todos los medios apartarnos de todo aquello que pueda obstaculizarnos, de todo aquello que pueda ser un estorbo para encontrarnos con Él. Como dijo un autor, y yo estoy de acuerdo, la motivación determinará la manera. Ven, la motivación determinará la manera.
Es la motivación lo importante. ¿Qué es lo que tú pretendes hacer en ese tiempo? ¿Tener comunión con Dios? Entonces entra en tu aposento y cierra la puerta. Busca un lugar privado porque lo que vas a hacer requiere de la presencia tuya y la de Dios, de nadie más. Solo 2 personas se requieren allí, tú y Dios. Se puede entrar en una habitación literal, cerrar una puerta y sellarla con aislante si usted quiere y ponerle un candado. ¿Y sabe qué? Aún así violar el principio que Cristo está diciendo aquí. Llevando a cabo la directriz literalmente, son muchas las formas que podemos usar para dar publicidad a nuestras devociones. Esto es muy sutil, hermanos, muy sutil. No siempre es incorrecto que nosotros compartamos nuestra experiencia y decirle a otros lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. No siempre eso es incorrecto. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que estas cosas son muy sutiles y pueden ser usadas a veces envueltas en un ropaje de edificación cuando no es más que promoción. Promoción. Cuidado con eso. Cristo dice aquí, ¿tú deseas tener comunión con Dios? Entonces mantente alerta contra la corrupción de tu corazón, entra en tu aposento, cierra la puerta y entonces podrás orar. Hermanos, hay una secuencia aquí. Entra, cierra y ora. ¿La ven? Entra, cierra y después ora. En cierto modo, nadie puede orar hasta que no haya hecho estas 2 cosas previamente. No es en un sentido literal, repito, sino es la actitud del corazón. Al entrar en la presencia de Dios, estamos cerrando la puerta a todo lo demás. Esa es la idea. Si estás realmente en la presencia de Dios, has cerrado la puerta a todo lo demás. En ese momento no importa dónde estés, estamos solos nosotros y Dios. Lo único que debe importar en ese momento es que el ojo de Dios esté sobre nosotros. Eso es lo más importante, que el ojo de Dios está sobre mí. Cuando oramos, entonces, con esa actitud en mente y de corazón, miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Dice Cristo, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. El fariseo ora en público, pero solo obtiene el aplauso de los hombres y nada más. Sin embargo, el cristiano ora en secreto y Dios entonces se ocupa de recompensarlo en público. Cristo dice aquí, tu Padre está en secreto. Tu Padre está en secreto. Esa idea escapa por completo a todo lo que nosotros podemos imaginar. El Padre está en secreto. Esa idea es distinta a lo que Cristo ya había expresado en una ocasión en el Sermón del Monte, cuando dijo, y tu Padre que ve en lo secreto, refiriéndose a cuando damos una ofrenda o damos una limosna, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace la derecha, tu Padre ve en lo secreto. Ahí él dijo, tu Padre ve en lo secreto, pero aquí en nuestro texto está diciendo, tu Padre habita en lo secreto. Tu Padre está en lo secreto. Ahora, ¿y qué quiere decir todo esto? Porque la Biblia dice en otras partes que Dios está en todo lugar. Bueno, quizás el mejor comentario de esto es Isaías 57:15, que es el último texto que voy a leer. Isaías 57:15. Dice allí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo, el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, Dios habita en las alturas. Él es el alto y sublime,
pero también Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermanos, ¿qué les dije hace un momento que es la oración? Les dije que la oración es el lenguaje de una criatura dependiente y el gemido de un pecador culpable. El hombre o la mujer que viene delante de Dios con esa actitud se encontrará con Él. Ahora, el que desea usar a Dios como un medio de propaganda para hacer ver a los demás la maravillosa persona que yo soy, no se encontrará con Él en ningún lado. Nuestro Padre está, ¿ven? Nuestro Padre está, mora, habita en lo secreto. Usted puede estar en una plaza comercial, una plaza pública. Usted puede estar en un supermercado y allí tener su puerta cerrada porque está orando en secreto a Dios. Y Dios, que está en secreto, está escuchando, hermano, los deseos de su corazón, aunque no pronuncies ninguna palabra audible. Así que como puede ver, hermanos, esto está claro. ¿Cómo puede ser también que estés en el lugar más apartado del planeta, lugar al que tú has acudido para hacer saber a los demás que te habías apartado para orar? Y yo te aseguro que lo único que obtendrás en ese lugar apartado es un orgullo más inflado en el corazón. Ven, hermano, vuelvo y repito, el asunto no está en el lugar, el asunto está en el corazón. El asunto está en una actitud. Tú puedes orar en secreto en Times Square de Nueva York o en Las Vegas caminando por esas avenidas, grandes avenidas, como puedes orar también en público en una habitación encerrado para darte publicidad. Permiso, voy a orar. Entonces usted va y se tranca y cierra la puerta de su habitación. Ya yo hice exactamente lo que el Señor me había dicho, que entre en mi habitación y que cerrara la puerta. Sí, tú hiciste exactamente lo que el Señor dice en este pasaje, pero violaste el principio bíblico, porque te pusiste a publicar. Permiso, voy a orar. Hermanos, Dios está en secreto. No hay otro lugar del planeta, escúchame bien, no hay otro lugar del planeta en el que podamos reunirnos con Él. ¿Y qué sucederá entonces con aquellos que se reúnen con Él en secreto? Dice que serán recompensados. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y ese detalle es importante. Ese detalle es importante, hermanos. La oración no es simplemente un desahogo del alma. ¿Qué hace Dios con el quebrantado y humilde de espíritu? Dice el profeta Isaías, que hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Por algo el Señor inicia las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los pobres económicamente, no, sino los pobres en espíritu, los que han llegado a entender su desgracia y su miseria espiritual. Para esos están reservados no solo el reino, sino todas las bendiciones contenidas en Él. Hermanos, es mi oración que el Señor nos ayude a poder ver claramente lo que Cristo nos ha enseñado en este pasaje. Que Dios nos ayude a orar, no como los fariseos, sino a cerrar la puerta de nuestro corazón, orar a ese Padre que está en secreto para que Él nos recompense en público. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos conforte y nos edifique con esta enseñanza.